Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes ya. Eh, Bienvenidos a la segunda sesión del curso Lógica y Argumentación Científica. Recuerden que este es un curso de formación fundamental de carácter internacional. Estoy repitiendo esto para los que no estuvieron en la primera sesión. Y este curso somos dos profesores, quien le habla, Waldo Quiroz, y el profesor Jorge Ruiz Encinar, que es de la Universidad de Oviedo, que se va a unir más o menos a fines de octubre, o sea, a principios de octubre, ¿ok? Él está a cargo de la segunda parte del curso, que es la parte entre argumentativa y debate. Yo estoy a cargo de la primera parte del curso, que es la parte de lógica y argumentación un poco. No solapamos en la parte argumental, lo cual es bueno para darle continuidad al curso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión, ¿ya? En la última y primera sesión del curso, ¿no es cierto? Presentamos el programa, explicamos más o menos el origen de este programa, que por un lado es fomentar el desarrollo de habilidades que creemos que son útiles para cualquier profesión, las habilidades argumentales, las habilidades de persuasión, eh, pero también con una motivación de trasfondo, que era el tema de también defender un poco la libertad de expresión y desarrollar la tolerancia ante la opinión divergente, ¿ya? No estamos hablando de la tolerancia en todo sentido, estamos hablando de la tolerancia ante la opinión divergente, ¿ya? Eh, yo sé que hay otras visiones que dicen que hay cosas que son intolerantes, pero al menos en este curso la opinión divergente, no los llamamos a la violencia, ¿no? La opinión divergente queremos que la toleren por cuanto es una herramienta, algunos de ustedes lo mencionan así, es una herramienta. Algunos lo ven para generar conocimiento, otros lo ven para la búsqueda de la verdad o cómo funciona el mundo, como quieran verlo, ¿no es cierto? Pero es una herramienta, debatir y opinar, ¿no es cierto? Y además, una de las cosas que insistimos mucho en la última sesión, y hubo bastante participación por el lado de ustedes, era ver que en un tema complejo, en un tema suficientemente complejo, no solamente se deben tolerar las distintas opiniones por un tema de derechos humanos, ¿no es cierto? Es porque en un tema suficientemente complejo es imposible tener una postura absolutamente concluyente, porque nadie domina todas las dimensiones de un tema complejo, todos opinamos sobre cierta base de ignorancia, sobre cierta información que es parcial, que es sesgada, que es limitada, y lo que queremos también tener claro es que la probabilidad de estar equivocado en un tema complejo siempre es muy grande. Y ahí hay un tema de humildad intelectual desde la cual también se sustenta la tolerancia. O sea, yo tolero que tú me digas algo incluso ofensivo por cuanto estoy abierto a la opción de que probablemente estoy equivocado. ¿Okay? Probablemente hay cosas que no considero. Esa es un poco la idea que hay detrás. Eh, Hasta ahí vimos la última sesión, no sé si se me escapa algo importante, y obviamente que antes de comenzar lo que vamos a ver en la sesión de hoy, me interesa saber si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario, ya sea de lo que vimos, de la naturaleza del curso, porque hay personas que quizás se están integrando recién el día de hoy, eh, y opiniones, por supuesto. Dudas, consultas, comentarios, opiniones, aportes, todo bienvenido. ¿No? Ya. Yo recién en la mañana me acordé de subirle la clase pasada, para quien quiera repasarla. Subí la entrevista a Carl Sagan, que también toca mucho algunos aspectos que vamos a ver en este curso, sobre todo el tema de la falibilidad humana, el escepticismo para interrogar el mundo, cosas por el estilo, ¿ya? Y claro, el tema, si bien es cierto, la ciencia no tiene el monopolio de la lógica ni de la argumentación, ¿no es cierto? Sí, nosotros queremos que ustedes opinen también informadamente en temas de connotación científica, entonces por eso este curso es lógica y argumentación centrado en la ciencia, porque la ciencia, además de utilizar la lógica, que no es la lógica forma parte de las ciencias formales, por así decirlo, la ciencia es usuaria de la lógica, ciertamente, no es creadora de la lógica, me refiero a las ciencias que llama la gente ciencias naturales, pero sí también vamos a recurrir a bases de datos, vamos a recurrir a bases de datos, a evidencias, a estudios, a revisiones científicas para opinar informadamente, todo esto con un contexto lógico argumental, ¿ya? Y lo que vamos a ver en la sesión de hoy es el tema de cómo yo, antes de abordar la lógica en sí, ¿no es cierto?, es más o menos cómo yo parto abordando un tema controversial. ¿Okay? Tema controversial, entendamos, tema lo suficientemente complejo
para que exista naturalmente opiniones divergentes basadas en argumentos incompletos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, el tema del problema de la controversia es importante. Y lo que yo tengo aquí un material preparado, pero va a depender mucho de cómo ustedes lo tomen para ver si es que lo utilizo linealmente o me salto cosas o recurro a otro material, ¿ya? Por eso me interesa mucho su participación, porque aquí hay ciertas cuestiones que son medias filosóficas que como hay diversidad, y qué bueno que exista diversidad en este curso, vamos a ver cómo la van a ir tomando, ¿ya? Miren, dentro de las posturas de este curso tenemos la visión, y ustedes la pueden compartir o no, que detrás de una controversia, para abordar una controversia, hay que investigarla, ¿ok? Pero el concepto de investigación tiene una definición más o menos aceptada en las ciencias naturales o las ciencias factuales que le llamo yo. Al respecto igual necesito una conversación con ustedes. Quiero saber qué entienden ustedes por investigar. Porque como ustedes vienen de distintas áreas, es bueno tener una idea de la diversidad, para que nos pongamos de acuerdo en algunos términos. ¿Qué entienden ustedes por investigar? Y después vamos a ver cómo investigar un tema controversial, pero tenemos que ponernos de acuerdo qué es investigar. Lo escucho, lo leo. ¿Podría ser aumentar la cantidad de información que tienes respecto a un tema? Ya, podríamos decir que el propósito de investigar sería ese, ¿no es cierto? O el objetivo final de toda investigación es incrementar el conocimiento, ¿ok? En un tema determinado. Ahora, ya, ahí tenemos una dimensión, ¿no es cierto? Finalmente, ¿cuál es el fin? Ahora, lo que acaba de mencionar su compañero, podríamos sí acotarlo a una cuestión súper concreta, es generar conocimiento en un tema, pero aquí estamos, dime si te interpreto bien, tú lo estás viendo desde un punto de vista de la investigación científica profesional, o sea, una persona que se mete en un tema que tiene vacíos en el conocimiento, ¿no es cierto?, y que genera nuevo conocimiento. Que en general la mayoría de la gente, cuando va a investigar un tema controversial, no es que genere nuevo conocimiento, sino que va a ir a buscar un conocimiento preexistente para formarse una opinión informada. Hay un pequeño matiz, ¿ya? No sé si lo ves tal cual como lo estoy planteando o no, ¿ya? Eh, aquí Vicente ya toca un tema que es muy interesante, por mera curiosidad. Entonces, Vicente le está planteando el tema que es investigar, en el fondo, ¿qué te motiva a investigar? ¿Ya? ¿Cuáles son las motivaciones de la investigación? Podríamos decir que es la curiosidad. Ahí ustedes me dicen si están de acuerdo o no con Vicente. Yo considero ese argumento interesante. De hecho, ese argumento Vicente lo toma Albert Einstein, ¿ya? Para explicar, según él, lo que es investigar científicamente. O sea, él dice la dimensión de la curiosidad es fundamental. Y después le voy a explicar por qué da esos argumentos, que no son argumentos superficiales, tienen un trasfondo súper profundo. Camilo dice tomar datos sobre un acontecimiento para luego interpretarlos y sacar conclusiones. Ya, mira, fíjense, Camilo recurre a otra dimensión que no necesariamente es contradictoria con lo que han dicho hasta ahora, pero él sí dice, mira, el punto de partida son los datos los datos del mundo, supongamos. Vamos a discutir en este curso qué es un dato, ¿ok? Pero asumiendo que tenemos una intuición del concepto, ¿no es cierto? Bueno, Camilo dice, yo parto de los datos, ¿no es cierto? Y investigar es interpretarlos y concluir. O sea, es dato, interpretación, conclusión. Eso sería una investigación para él, ¿ok? Si, por favor, si interpreto mal lo que dicen, me lo corrige, ¿ya? Esa visión también tiene adherentes, incluso en la misma historia de la filosofía y en la misma historia de la ciencia, tiene adherentes. ¿Okay? Los datos es el punto de partida de toda investigación. También tiene detractores, ojo, ¿ya? De hecho, Einstein era un detractor de esa visión, ¿ya? Constanza dice, acudir a fuentes confiables para aumentar el conocimiento. Ya, la dimensión que le da Constanza también es interesante para el propósito que nos convoca, ¿no es cierto? Porque nosotros en este curso nos vamos a investigar en el sentido de la ciencia profesional. O sea, nosotros no vamos a ir a formular un proyecto de investigación, a adentrarnos en y generar un conocimiento nuevo para el mundo. No vamos a hacer eso en este curso, pero sí vamos a hacer algo muy similar a lo que plantea Constanza, ¿no es cierto? Decir, mira, hay mucho conocimiento que para mí puede ser nuevo porque lo desconozco. ¿Okay? Socialmente puede que no sea nuevo, ¿no es cierto? Pero individualmente sí.
Y si yo voy a investigar respecto a un tema controversial en donde yo desconozco muchas cosas, bueno, al acudir a fuentes de conocimiento para aumentar mi conocimiento, no el conocimiento de la sociedad, estoy investigando respecto a un tema controversial. ¿Se fijan que serían como dos acepciones de investigación? Uno es generar un nuevo conocimiento en el sentido social de la palabra, o sea, nuestra especie, nuestra humanidad, nuestra sociedad desconoce cosas y hay gente que está generando nuevo conocimiento en esos vacíos. Eso sería investigación científica profesional, ¿no es cierto? Y la otra es investigar a nivel individual para enterarme de cosas que yo no sé, para opinar informadamente. ¿Ok? Y el tema de las fuentes confiables, en este curso, si ustedes ven la programación, hay dos sesiones que se llaman bases de datos. Que bases de datos son las fuentes confiables desde un punto de vista de cómo lo reconoce la comunidad de científicos como confiables. Vamos a ver cuáles son esos criterios de confiabilidad. ¿Ya? Gabriel dice acá, hay gente que es curiosa, pero sus fuentes en las que se basan no son confiables. Muy importante lo que menciona Gabriel, porque ahí está conectando alguna respuesta. O sea, para investigar, tanto en la acepción profesional de la palabra, como en el contexto individual, de yo enterarme del conocimiento de un tema, no basta solo con la curiosidad, sino que basta con, por así decirlo, satisfacer esa curiosidad recurriendo a fuentes de calidad. Porque uno podría satisfacer esa curiosidad recurriendo a fuentes de dudosa confiabilidad. Pero vamos a tratar de explicar en este curso qué se entiende por fuente confiable a nivel de la ciencia profesional y por qué y dónde están esas fuentes confiables. ¿Ya? Que eso también es un objetivo de este curso. De hecho, yo les cuento así una anécdota. Existen muchos profesionales de la ciencia que desconocen dónde están esas fuentes. ¿Ya? Muchos recurren lamentablemente a Google, así como que fuese una base de datos confiable, que lamentablemente no lo es. Marcelo dice, también es importante el método con el cual obtienes información y qué información consideras correcta o no. Ya. Si te entiendo bien, Marcelo, tú lo estás llevando nuevamente a la dimensión de la ciencia profesional. O sea, el método, me imagino que te refieres quizá al método científico. Eh, claro, o sea, en el fondo es, uno podría interpretar como investigar es abordar o generar conocimiento a través del método científico. Supongamos que esa fuese, si intuyo tu respuesta, ¿no es cierto? Si esa fuese tu respuesta, si te interpreto bien, ahí te está levantando la mano, ahí me corrigen, ¿no es cierto? Vendría la segunda pregunta, ¿qué diablos es el método científico? ¿Ya? Marcelo, dilo con tus propias palabras para no interpretarte. No, no, sí. Es que también puede ser, yo como a un nivel personal, uno también puede estar constantemente pensando sobre cómo uno obtiene información, qué fuentes consideras confiables, qué fuentes no, cuál es la manera correcta de investigar, cuál es la manera que no te parece tan correcta, o a lo mejor que funciona contigo y que no. Y después, una vez que uno ya obtiene la información, si la pones a criterio, no. Ya, mira, lo que tú me planteas, Marcelo, eh, si te entiendo bien, creo que es más o menos lo que plantea la UNESCO respecto de las habilidades científicas para la vida. Es decir, por un lado está la ciencia profesional que utiliza, supongamos que ustedes lo plantean así, porque hay gente que no está de acuerdo con esto, que utiliza un método particular de las ciencias naturales, supongamos, el método científico. Pero eso es para generar conocimiento profesional, ¿no es cierto? Pero hay quienes plantean, y la UNESCO tiene algunos textos al respecto, yo le voy a subir algunos extractos que dicen, mira, la forma o las habilidades que están en juego en la investigación científica profesional también te sirven a ti como individuo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en última instancia, y aquí le voy a dar un pequeño spoiler, tanto la ciencia profesional como a nivel individual, incluso el individuo que no se dedica a la ciencia profesional, ambos tienen que resolver problemas complejos. Los problemas complejos hay que investigarlos. Ya sea generando nuevo conocimiento o apropiándome de un conocimiento preexistente que yo desconozco, ambas siguen la misma lógica según varias visiones, y por lo tanto las habilidades de la ciencia profesional, algunas de ellas son habilidades para la vida en estricto rigor. Y así lo plantea Carl Sagan en la entrevista que le subí. O sea, en el fondo él dice, la ciencia es una forma escéptica de interrogar el mundo, y eso no lo deben hacer solo los científicos. En tu vida debieras tú ser escéptico para interrogar el mundo que te rodea. ¿Ya? No sé qué les parece. A mí me fascina esa frase porque yo soy medio fan de esa visión, pero obviamente que mi opinión. ¿Ya? Diego dice, desde mi punto de vista, la investigación es el proceso que hacemos para entender un evento o una idea. Ya, la investigación es un proceso. Vamos a ver que está muy asertivo en esa definición. Es un proceso, ¿ok? Que hacemos para entender un evento o una idea
En el caso de la ciencia se investiga para comprender un fenómeno natural, y en el caso policial se investiga el caso para proceder a entender el crimen. Ya, hay que interesante como Diego lo lleva a otro contexto que no es la ciencia tradicional como uno la entiende, sino que lo entiende para ya una investigación criminal. Que algunos la podrían considerar como una investigación científica también, otros no, ¿ya? Pero aquí Diego se la juega con una definición del objetivo de la ciencia, de la investigación científica, que es, voy a leerlo como dice él, comprender un fenómeno natural, ¿ya? Es muy cercano a lo que plantean varias definiciones actuales de la ciencia. En el fondo, ¿qué es lo que busca la ciencia o qué es lo que busca la investigación científica? Comprender cómo funciona el mundo, dicen algunos. ¿Ya? Esa definición a mí me gusta, es bien sintética. A pesar que la considero incompleta, la considero muy buena. ¿Ya? A ver, la considero muy buena para un ámbito de la ciencia. ¿Cuál ámbito de la ciencia? La ciencia básica. Esa definición es una definición de ciencia básica. ¿Ya? La encuentro incompleta, ¿por qué? Porque no la veo apropiable para la ciencia aplicada. Yo creo que el objetivo de la ciencia aplicada no es comprender cómo funciona el mundo, ¿ya? O comprender un fenómeno natural. Pero eso lo podemos discutir, ¿ya? Más dudas, consultas, aportes. Miren, este curso no es de epistemología, ¿ya? Que es una rama de la filosofía que estudia cómo se genera el conocimiento, ¿ya? Yo hago un curso de epistemología de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que les voy a hacer? Les voy a hacer un pequeño como spoiler de un marco teórico que hemos utilizado para unificar el concepto de investigación científica para, a nivel individual, investigar temas controversiales. Ya, o sea, entendamos a nivel individual, no vamos a hacer ciencia profesional en el sentido de la palabra, pero vamos a utilizar ciertas habilidades científicas y cierta lógica de la ciencia para investigar temas controversiales y así ustedes puedan opinar, argumentar bien y debatir y persuadir, que tiene que ver con la parte de Jorge. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar una frase y ustedes me dicen si le encuentran la razón o no. ¿Ya? Este es un filósofo que me cae bastante bien. Me cae bien por dos razones. Me llama la atención que un filósofo de tantos siglos atrás, creo que este tipo, Immanuel Kant, creo que fue como cercano al 1700, si no me falla, o sea, bastantes siglos atrás, me llama mucho la atención que él tenía frases que, a la luz de cómo entendemos la ciencia actual, yo creo que estuvo bien cerca de darle al punto central de cómo entendemos la ciencia moderna después de Galileo, ¿ya? Porque para los científicos como que Galileo fue un punto de quiebre entre cómo entendía la ciencia desde lo que venía desde lo griego, ¿no es cierto?, hasta lo que se entiende la ciencia hoy en día. Hay un punto de quiebre que para nosotros, los científicos naturales, por así decirlo, fue importante. No digo toda la rama de la ciencia, pero sí para nosotros, ¿ya? Que es cuando incluyó la observación experimental. Eh, ¿Por qué me sale? Alguien hizo un punto. No sé. Bueno, miren, Kant, ¿no es cierto?, tenía una frase bien buena que para mí grafica mucho lo que se entiende por investigar hoy en día. Siempre, hasta antes de Kant había una discusión de qué diablo era investigar o cómo se genera el conocimiento científico. Habían varias visiones, muchas de ellas ustedes las mencionaron, ¿no es cierto? Pero Kant tiene una frase súper interesante que él dijo, mira, siempre está la discusión si está en juego la curiosidad, la observación, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y Kant tenía una visión que él decía, mira, en realidad la ciencia es una mezcla de varias cosas, o sea, hay que observar el mundo, hay una base racional detrás, ¿no es cierto? Él intentó hacer una síntesis, ¿no es cierto?, de estas visiones, y esta frase es bien sintética. Él dice, mira, solo cuando la mente tiene preguntas previas, la naturaleza responde, ¿ya? Y él tiene esa frase, tengo entendido, ¿no es cierto?, porque esto lo leí un libro de segunda mano, no directamente de los libros de Kant. Tengo entendido que esa frase la dijo un poco para entender cómo diablo investigaba Newton. Ya ustedes saben esa historia que Newton estaba tirado, no sé si fue así, digamos, pero Newton estaba tirado bajo un árbol, ¿no es cierto? Y de repente cae una manzana, algunos dicen que le cae en la cabeza, otros dicen que cae enfrente de él, da lo mismo, pero cae una manzana. Y justo era un día donde estaba la luna, ¿no es cierto?, en el cielo, y dicen que ahí se iluminó, le vino una epifanía, ¿no es cierto?, para entender la ley de gravitación universal, que supuestamente explicaría por qué se cae la manzana y no la luna.
que es una pregunta que uno diría, oye, en realidad, ¿por qué se caen las manzanas y no la luna? En esa época hacerse esa pregunta debe haber sido una cosa bien complicada. O sea, la luna está en el cielo y la manzana, cuando se cae, también está en el cielo a menor altura. ¿Y por qué? Ya no se cae la manzana y no la luna. Bueno, según Kant, uno puede estar en desacuerdo, ¿no es cierto? No es que a Newton se le ocurrió la ley de gravitación universal a razón de ver una manzana caer. No. Él tenía varias preguntas previas y en ese fenómeno encontró la respuesta. Esa era como una de las interpretaciones de la visión de Kant. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque independiente de las distintas disputas que hay respecto de cómo se investiga, si hay una cosa que están, al menos en las áreas de ciencias naturales que yo conozco y lo he visto a través de proyectos Fondecí, en los papers, en los congresos, nunca he visto algo distinto a esto, en lo que todos están de acuerdo, todos los que conozco yo, ya no voy a hablar de toda la universidad, es que investigar es intentar resolver preguntas, o sea, responder preguntas, o más general, resolver problemas, de las cuales las preguntas son su manifestación lingüística, por así decirlo. ¿Qué les parece eso? ¿Le hace sentido o no? ¿O lo entienden o no lo entienden? O sea, para investigar es necesario, quizás no suficiente, pero es necesario abordar una pregunta o resolver un problema en términos generales. Sin pregunta no hay investigación. Eso sería la consecuencia lógica. Sí, yo lo encuentro correcto, en realidad. En realidad yo fui el que puso lo de la ciencia y el crimen, que en realidad sí, po, porque uno estudia un fenómeno natural, físico, lo que sea, y porque se pregunta por qué sucede ese fenómeno. Uno busca entender ese fenómeno. La Claro, primera pregunta, ¿por qué quién mató a sucede? esta persona? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién mató a esa persona en un fenómeno de crimen? ¿Quién lo mató? Por eso se hace una investigación finalmente. Entonces, sí, Claro. Sin la siempre se busca pregunta, responder la pregunta. ¿qué hace? Porque Interesante, investigaría, ¿no? ¿sí? Sí, el motivador finalmente de investigación. Algunos le llaman el punto de partida, le llaman de toda investigación. Yo, a pesar que esa frase es bien temeraria, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo decir que estoy investigando si no tengo una pregunta. Yo no digo que hay muchas formas de que a ti, ¿qué te motiva a formular una pregunta? Esa es una pregunta media psicológica. Pueden haber muchas fuentes de motivación que finalmente decantan en una pregunta, pero temporalmente la investigación comenzó con la pregunta, no antes. Esa es una visión que compartimos varios, yo me incluyo. ¿Ya? Porque miren, hay una historia bien bonita que poca gente, me extraña que poca gente la conozca. Yo igual me enteré bien viejo de esta historia. Hay una historia bien bonita de Albert Einstein que se pone a intercambiar cartas con uno de los filósofos más importantes para los científicos del siglo XX. ¿Ya? Hay un filósofo que se llama Karl Popper. ¿Ya? Muchos científicos del siglo XX, o sea, estamos hablando que son científicos que ahora ya están jubilando, ¿no es cierto? O ya jubilaron. La mayoría de los que yo conozco, que los pocos que estudiaron algo de filosofía de la ciencia, la gran mayoría se declaran popperianos. ¿Ya? O sea, Popper tuvo una influencia tan grande en entender la lógica de la ciencia en los científicos, quizás no no en la rama de la cultura, pero en los científicos, que se declaró así como a Popper, algunas personas lo declararon así como el Galileo de la filosofía de la ciencia, una cuestión así. ¿Ya? Bueno, cuento corto, Popper era muy famoso, ¿no es cierto? Pero lo que poca gente sabe es que Popper, para armar su propuesta de filosofía de la ciencia, que parte, de hecho fueron los primeros, no sé si el único, yo creo que se inspiró en Kant, intuyo esto, pero fueron los primeros que formalizó el método científico con una primera etapa que se llama la pregunta. Porque hasta antes de Popper, a pesar que yo creo que en Kant ya estaba, esta semilla ya estaba ahí, por eso se lo muestro, hasta antes de Popper estaba la discusión si la investigación científica comenzaba con la observación del mundo, opción número uno, o con un proceso lógico racional, opción número dos. Y Popper dijo ninguna de las dos cuestiones. La ciencia comienza con una pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde diablos sacó esto? De unas cartas que intercambió con Albert Einstein, porque los dos eran alemanes. ¿Ya? ¿De dónde estoy sacando esta información? De primera fuente, el libro La lógica de la investigación científica de Karl Popper. Al final de ese libro están las cartas que intercambió con Einstein.
¿Por qué intercambió cartas con Einstein? Porque Popper era enemigo de la visión que se llamaba empirista, de que decía que finalmente la investigación científica comienza con la observación del mundo, ¿ya? A él no le gustaba esa visión, ¿ya? Él decía que no era así, no era así. No voy a entrar en detalles por cuál era su argumento, tenía muy buenos argumentos, pero la cosa es que él decía no, la ciencia no comienza con la observación. Pero algunos decían, pero ¿cómo no comienza con la observación? Si, oye, si tú te vas a la historia de la ciencia, muchos descubrimientos científicos surgieron después de la observación del mundo, ¿ya? Y Popper decía, no. ¿Pero por qué decía que no? Entre muchas razones, era el caso de Albert Einstein, ¿ya? Einstein tenía una frase bien bonita, porque Einstein también era contrario a la filosofía empirista de la ciencia, es decir, la filosofía que planteaba que la etapa inicial de la generación de conocimiento científico, o el conocimiento científico, surge la observación. ¿Por qué él era enemigo de esa visión? Porque él decía, miren, y lo dijo ya cuando él era famoso, yo, para generar mi teoría, la teoría de la relatividad, ¿okay?, entre otras muchas otras teorías que planteó él, ¿cierto?, sumamente exitosa, dijo, yo para generar mi teoría, no solo no observé nada previamente, nada. Yo les dije a ustedes qué observar, dónde y cuándo. Fue completamente al revés. Mi teoría les dijo qué observar, dónde y cuándo. Y mi teoría les dijo que iban a observar cosas que nunca antes nadie había visto. Por ejemplo, la distorsión del tiempo. Así de tajante era la frase de Einstein. Y entonces, claro, intercambió mail con Popper, ¿no es cierto? Y ahí surgió esta visión de que la ciencia comienza con un problema, porque Einstein dijo, yo para generar mi teoría necesité creatividad, o sea, curiosidad, que algunos de ustedes la mencionó, curiosidad y creatividad para formular buenas preguntas y buenas ideas, no la observación. ¿Qué les parece? ¿Fuerte? Entonces la pregunta es lo importante. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué le contestarían a Popper si es que no están de acuerdo? Potente. Marcelo, disculpa. Perdón, Marcelo levantó la mano y después Camilo. O no sé quién iba a hablar. Marcelo y después creo que Camilo. Marcelo. Ok. A mí me parece que el proceso es un poquito más interrelacionado de lo que parece. A lo que voy es que mientras más adquirimos información, más fácil es formular preguntas. Por lo tanto, con esas preguntas, eso me encamina a producir más información y esa nueva información, más preguntas de nuevo produce. Entonces, claro, tener una pregunta es un muy buen punto de referencia porque te direcciona hacia dónde tienes que encaminarte. Y es súper útil, lo considero súper útil, pero no creo que sea el único factor involucrado. De repente puede que estemos en la calle y sin particularmente estar haciéndonos una pregunta nos demos cuenta de algo. Y eso también produce información. Súper. Entonces, eso, esa sería como la acotación. Mira, un comentario lo que dice Marcela, tú dices, mientras más conocemos, más fácil hacer preguntas. Fíjate que hay propuestas de la psicología que dicen todo lo contrario, que dicen que mientras más conocemos, menos nos hacemos preguntas. Prueba de eso, los niños. Mientras saben menos y preguntan más. Los adultos saben más, preguntan menos. Lo ven al revés, fíjate, piénsalo. Camilo y después Constanza. No sé si Camilo todavía era el que... No, que hable la compañera nomás. Ah, ya. Constanza. Es que como te había interrumpido, creo. Constanza, dale. Yo no sé qué tipo de investigaciones, pero hay investigaciones que se hacen, que parten de una idea de una idea, por ejemplo, cuando se investigó o se quiso comprobar si eran más inteligentes los negros y los blancos, entonces hicieron un tipo de investigación que arrojaba resultados que los blancos eran más inteligentes, entonces no hay una pregunta de por medio, hay como una intención como de reafirmar una idea preconcebida. No sé qué tipo de Ya. investigación. Sí, mira,
creo entender, mira, voy a hacer un juego acá, es solamente para hacerlos pensar, porque obviamente le estoy dando información incompleta de Popper, ¿ya? O sea, fíjense que una de las cosas que respondía Popper a los que los criticaban con ejemplos, como por ejemplo el que acaba de dar Marcelo, o el ejemplo que acaba de dar Constanza. Marcelo dio el caso de que uno va en la calle y se topa con algo y genera conocimiento. Ese es un caso, ¿no es cierto? Y el caso de Constanza, que dice, mira, más que una pregunta, a veces hay una idea, ¿no es cierto?, que uno trata de trabajar en una investigación más que una pregunta. Respecto al primer caso, ¿no es cierto?, Popper decía, mira, voy a jugar a ser Popper, no lo soy, ya, ojalá lo fuera. Bueno, decía, mira, es cierto que tú de repente te topas con cosas y te generan descubrimientos, ¿ya? Pero hay que entender que esos accidentes fortuitos, por así decirlo, que tú te topaste con algo y lo descubriste, piénsalo por el lado newtoniano. ¿Cuántas personas vieron una manzana caer y se toparon con eso y no formularon nada? Nada. ¿Ya? Entonces, si el fenómeno fortuito fuera el generador de conocimiento, muchas personas debieran haber propuesto lo mismo que Newton antes que Newton. Porque esto que la manzana se cae y no la luna, eso viene desde el origen de la existencia humana. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Según Popper, ¿ya? Según Popper, es que quizás el gatillante psicológico de una buena pregunta fue observar algo. Pero solo con observar algo y sin pregunta no hay ciencia. Entonces, ¿dónde comienza la ciencia? Con la pregunta. Él insistía con ese tema. Y él decía, y además hay que recordar, muchas fuentes de inspiración existen para formular buenas preguntas. Una, observar algo y toparse con algo, ¿no es cierto? Pero muchas veces, muchas personas se topan con lo mismo y ni siquiera se detienen en ese algo. Por lo tanto, quiere decir que hay algo en la cabeza de la persona que le llamó la atención de toparse con eso, porque la mayoría de la gente pasa por alto cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay algo previo acá, así como bien, esto es bien kantiano, hay algo previo en la mente para aprovechar ese evento, ¿ok? Según Popper son las preguntas. ¿Ya? Bueno, esa es una visión. Y la otra, que es lo que decía Constanza, ¿no es cierto? Popper él reconocía la importancia de la hipótesis, de lo que Constanza llama idea, Popper le llama las hipótesis científicas. Y él decía, las hipótesis son creaciones intelectuales. Pero lo que sí él defendía, yo no digo que esté de acuerdo con él, es que toda hipótesis es una afirmación y toda afirmación es una respuesta a una pregunta. Por lo tanto, en ciencia nadie trabaja con ideas, con afirmaciones sueltas, son afirmaciones que buscan responder una pregunta. Claro, de ahí venía la aseveración, implícita o explícitamente. ¿Okay? Por ejemplo, si uno dice afirmación, existe una fuerza que me atrae al centro de la Tierra, eso es una afirmación. Pero esa afirmación se conecta con la pregunta de, bueno, si la Tierra es esférica, ¿por qué no nos caemos? ¿No es cierto? Una cosa así. Esa sería como la tratando de defender a Popper. ¿Ya? Marcelo, tú levantaste la mano y después leo el chat. Sí, era un comentario cortito del caso que dio de las manzanas. Que el problema que tengo con ese caso, con ese ejemplo, es que hay una diferencia entre la persona que vio la manzana caer y Newton, en el sentido de que Newton era un individuo que estaba más especializado en esa área. Por lo tanto, tenía más información para trabajar respecto al concepto de que caiga la manzana. Entonces, cuando vio caer la manzana, quizás pudo poner en uso esta información que él ya manejaba para dar una respuesta a la pregunta que tenía. Hay una diferencia entre eso, alguien que tiene más información en un área en específico para responder una pregunta, entre alguien que no tiene esa información. Y no puede ver, por ejemplo, la relación entre una situación y otra. No, mira, Entonces, impecable. De hecho, lo que tú acabas de mencionar, Marcelo, es lo que toma Mario Bunge como crítica a Popper. ¿Ya? Yo le dije que mi filósofo cabecera es Mario Bunge. Y Mario Bunge dice algo casi igual a lo que dice Marcelo. ¿Ya? Mario Bunge fue alumno de Popper, ¿ya? Pero fue un alumno de Popper en un curso de verano nomás. No es que fue su, no sé, su pupilo, no sé, cosas por el estilo, no. Él tomó un curso de verano con Popper, lo conoció a nivel personal. Hay unas cartas en la Universidad de Buenos Aires que ustedes pueden descargar, porque Bunge murió hace poquito. Las cartas que intercambiaba Bunge con Popper, ¿cierto? Y Popper le criticó eso, o sea, perdón, Bunge le criticó eso a Popper, diciendo, mira, él dijo, yo te reconozco el tema de la pregunta, o sea, la pregunta es la base de toda investigación, pero las preguntas no surgen solo de la curiosidad. En ciencia, él dice, o sea, en la vida yo puedo hacerme preguntas desde la más completa ignorancia,
pero esas preguntas normalmente en ciencia ya tienen respuesta. Por ejemplo, si yo miro el cielo y digo, el cielo es azul, ¿y por qué el cielo es azul? Pura curiosidad. No sé nada de física. Claro, esa es una pregunta que hoy en día no se investiga porque el acervo de conocimiento que tenemos ya da una respuesta más o menos concluyente. Entonces él dice, la curiosidad que gatilla preguntas en ciencia es una curiosidad ilustrada, dice Bunge. Entonces las preguntas no surgen solo de la curiosidad, surgen de la curiosidad y del conocimiento previo, pero él se refiere a la ciencia profesional. ¿Ya? Quiero ser súper claro con eso. No sé si te interpreta, Marcelo, eso. Sí, sí. ¿Sí? Eres bungiano, entonces, no eres poperiano. Me gusta poner etiqueta. Alguien había levantado la mano y después la bajó. No alcancé a captar. No sé si... Mientras tanto leo el chat. Diego. Dale, Diego. Es que quería decir que igualmente, si Después analizamos Aira. como todo lo que, o sea, si vemos como todo lo que hemos dicho, usted ha dicho mucho buenas preguntas, ha dicho la palabra buenas preguntas. Decir que algo es bueno significa que algo es peor, entonces estamos hablando que hay una calidad de preguntas. Entonces lo que habla, sí, entonces, igual, entonces Bunger entonces plantea que la calidad de pregunta viene de tener el conocimiento para generar una buena pregunta. Pero también creo que finalmente cuando tú adquieres conocimiento siempre viene de una pregunta. O sea, que finalmente hay que preguntar mucho para ilustrarse más. ¿De dónde adquiriste ese conocimiento? ¿Y por qué adquiriste ese conocimiento? Porque te preguntaste para adquirir el conocimiento previo. Sí. Entonces, Mira, finalmente, dale. finalmente, si nos vemos como complejos y hablamos de que los niños siempre preguntan, los niños podríamos decir que ellos hacen malas preguntas porque preguntan cosas que ya sabemos. Pero esas malas preguntas que ellos se responden les genera conocimiento. Claro. Para que en un momento dado, finalmente llegar a una calidad de pregunta que es lo que usted estaba llamando buenas preguntas. Sí, por eso hay que hacer una separación bien clara entre lo que es la ciencia profesional y lo que nos convoca aquí, que no es hacer ciencia profesional, sino que es abordar temas controversiales. ¿Por qué hay que hacer buena la diferencia? Porque cuando Bunge habla de buenas preguntas se refiere a la visión de ciencia profesional. ¿Cuál es una buena pregunta según él? Una buena pregunta es aquella que el acervo de conocimiento no es capaz de responder. Esa es la visión de él. Entonces, según él, un investigador profesional no puede hacerse preguntas que ya tienen respuesta. Tiene que hacerse preguntas que no tienen respuesta para obligar a generar o perfeccionar el conocimiento preexistente y aventurarse a una respuesta satisfactoria, ¿ya? Entonces, él por eso tiene una diferencia, dice, la curiosidad infantil no genera investigaciones científicas profesionales, pero sí es necesaria la curiosidad, entendiéndola como infantil, en el sentido que todo, no paso por alto nada de lo que me entregan mis sentidos, por ejemplo, si ustedes tienen una visión empirista. Pero claro, el científico, ¿qué es lo que hace? Se me ocurren varias preguntas, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sabemos? No, esta pregunta ya tiene una respuesta satisfactoria, esta sí, esta no, en realidad no tiene respuesta o la respuesta es insatisfactoria, no es muy concluyente, trabajemos en él. Esa es como la pequeña diferencia. Yo creo que tú tienes la razón a nivel individual, pero como la ciencia es, alguien lo dijo en la clase pasada, la actividad científica es colectiva, o sea, cuando hablamos de conocimiento nos referimos al sentido colectivo de la palabra, no lo que yo sé, es lo que sabe la comunidad, ¿no es cierto? Claro, ahí estaría la visión de ciencia profesional. No sé si me hago entender. Sí, no, sí, eso lo acepto. En realidad, Sí. una de las frases favoritas que siempre ha motivado la ciencia es un buen científico no pierde el tiempo preguntándose cosas que ya tienen respuesta. Claro, quizás para la enseñanza de la ciencia es súper bueno, ¿eh? Yo no tengo nada que decir. O sea, si alguien se pregunta por qué el cielo es azul, un niño de 3 años que se pregunte por qué el cielo es azul, chuta, ese niño para mí es una joya. Pues Para eso digo un enseñarle. buen científico, po. El niño no es un buen científico. Podría O sea, serlo, tiene pero potencial. tiene una potencialidad Pero, enorme, sí, tiene una potencialidad sí, enorme, sí. eso es innegable. Antes de leer el chat, no sé si voy a pronunciar bien tu nombre, Ajira. ¿Está bien? Escucho un ruido, Ajira. Hay mucho ruido. ¿Aló? Ahí sí, dale. ¿Te escuché bien? Sí, Aira se dice. ¿pronuncié bien? ¿Aira se dice? Aira. Ya, Aira, ya. Sí. Dale. Ya. Sí, bueno, afirmando un poco lo que, o sea, tomando un poco con lo que terminó el caballero, es que igual me hace ruido esto de buenas y malas preguntas, porque siento que todos, inclusive algún científico de élite, está expuesto a esto de que a pesar de que tenga conocimiento y se plantea una pregunta
buscarla, darse cuenta, oh, esto ya se investigó, siento que eso no baja ni su calidad de científico, ni como la calidad de la pregunta, si finalmente todos estamos en un ciclo de conocimiento también simultáneo, y siempre estamos dando vueltas, y por ejemplo, inclusive un niño, tal vez no tan pequeño, pero que diga, oh, ¿por qué el cielo azul? Investiga sobre el cielo azul, y eso nace otras preguntas, y esto al final va siempre de la mano en la investigación. Siento que catalogar o cosas así igual me hace ruido. Creo que así bien pura, bien sobre la pregunta, me gusta mucho ese término. Que se valore la pregunta en sí, porque también siento que es lo único que importa, si ya está la respuesta o no, bueno, se dará al siguiente nivel, nacerá otras preguntas, o etcétera. Sí, mira, Más o menos. una de las críticas que le han hecho a Bunge es esa. De hecho, Bunge, esta crítica que yo les digo, así como que hay buenas y malas preguntas, él lo llevó a un extremo así, pero terriblemente polémico. O sea, él deslegitimaba ramas enteras del conocimiento porque según ellos no han abordado ninguna pregunta interesante en los últimos 2 siglos. No voy a decir cuáles ramas se refieren. Ahora, para lo que nos convoca, ¿no es cierto? Si él tenía una frase buena que era un poquito más matizada, ¿no es cierto? Que decía algo así como: en ciencia le debemos más a los que hacen preguntas que a los que las responden. En el fondo él decía, lo que mueve a la ciencia son las preguntas más que las respuestas. Y él después pone varios ejemplos y dice, mira, por ejemplo, aquí hay varias preguntas que llevan 3 siglos sin responder. El problema de los 3 cuerpos en física, no sé, pues, el origen de la masa en las partículas, que ahora ya creo que hay una respuesta más o menos decente del 2012, que fue un premio Nobel. No sé, pues una pregunta hoy en día, ¿cuál es el origen de la identidad sexual? Así como que todavía está la discusión entre lo biológico, lo social y lo psicológico, no sé. Entonces, nosotros lo que vamos a tomar en este curso, un poco matizando, acogiendo las críticas que hace Aira, ¿no es cierto? Es claro, o sea, nosotros no estamos en este curso para andar juzgando si la pregunta es buena o mala desde un punto de vista de la ciencia profesional. Yo creo que para eso están las comunidades de especialistas en esa área, que están en mejor posición que nosotros para juzgar eso, y no es nuestro objetivo, ¿ya? Nuestro objetivo, sí, en este curso es fomentar la formulación de preguntas para estudiar o investigar controversias, ¿ya? Probablemente para los estándares de la ciencia profesional nuestras preguntas ahí tienen respuesta, muy probable que sí, pero para nosotros no, y tenemos que aprender. ¿Ya? A ver, voy a leer lo del chat para que no se me pase nada. Ya, aquí Diego dice, ya leí lo de Diego, perdón. Aquí Mauricio dice, yo creo que no se puede dejar de todo el lado de la observación, me es difícil pensar, imaginar algo que nunca he visto si ni siquiera tengo información previa. Claro, es muy importante lo que dice Mauricio, porque cuando Einstein dice eso, de que él nunca observó nada, ¿no es cierto? No quiere decir que no se basó en nada. Él se basó en información previa, pero que era no observacional. ¿A qué información me refiero? A las teorías de Newton y de Maxwell. Desde ahí partió. Entonces, él no partió de la observación de la naturaleza, a eso se refiere. Así como que salía a la calle a ver las estrellas. No. Él se basó en ideas previas, no en observaciones previas. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia entre ideas y observaciones, ¿ya? No sé si te interpreta mejor. Gabriel dice, es que igual Albert Einstein hizo un experimento mental de cómo sería cargar un rayo de luz. Sí, esta historia bien bonita, ¿no es cierto? Que lo extrapola un hecho de cómo cargar un caballo. Pero ojo, no lo extrapola un hecho. Él hacía una predicción. Todavía está en el plano de la idea. Todo esto se lo imaginaba, nunca lo vio. ¿Ya? O sea, él decía, si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz al lado de un fotón, ¿qué vería? Si algo viajara sobre la velocidad de la luz, ¿qué vería? Pero eso no es que lo vio. Él predecía qué vería de acuerdo a Newton. Y ahí le generaba ciertas contradicciones y él decía, no, aquí Newton debe estar errado. Y ahí él hizo su propuesta. En el fondo, él lo que hizo es decir, Newton está equivocado. ¿Ya? En algún punto, hermano. Claro, entonces cuando tú dices, en síntesis, ese proceso de plantear su teoría pasó por un hecho de observación previa, no, él no observó nada de lo que él predecía. Todo lo que él decía que se podría ver lógicamente si Newton tuviera la razón, eso nunca lo vio. Nunca lo vio. De hecho, después él dijo lo contrario, dijo, no se puede ver así, tiene que ser de otra forma. Y él dijo, mi teoría es B, va contra Newton en este tema, particularmente la aditividad de las velocidades, en eso estaba en contra de él. Y por lo tanto, lo que debiéramos ver, si yo tengo la razón, no Newton, al revés, ¿no es cierto? Es esta otra cosa. Debiese ver que los relojes se desincronizan, que las longitudes medidas cambian dependiendo de la velocidad, 1000 cosas. Esas cuestiones después las fueron a observar, después de la teoría de Einstein, las fueron a observar y las encontraron en la realidad.
Igual para explicar la realidad especial y general en el SEMAS que hacen ejercicios mentales los trenes. Entonces, entendamos ejercicios mentales no como observación de la naturaleza, o no como predecir e ir a observar eso. Un ejercicio mental es una predicción teórica, está en la idea, de lo que debiera ocurrir si tu idea fuese cierta. Pero eso no es lo mismo que observar. ¿Ok? Observar como lo decía Einstein y como lo decía el empirista, eso es súper importante. Se le hace un pesado ahí, me parió un que me imagino. En ocasiones se descubren cosas que estaban resueltas, no eran como la pensamos. Ya, sí, eso es interesante, que muchas veces lo que nosotros consideramos concluyente, ahora, a la luz de nueva evidencia, después nos dimos cuenta que estamos concluyendo todo errado. ¿Ya? Entonces también este tema de concluyente, o que algo está resuelto, a veces nos juega una mala pasada. ¿Ya? De esa gente dice que nada es concluyente en ciencia. Popper era uno de esos. Popper decía que no hay nada cierto en ciencia. Todo es falso. De hecho, su propuesta se llamaba falsacionista. En el fondo, la ciencia es, o el conocimiento científico es lo que no hemos podido falsear. No son verdades. Son ideas que no han podido mostrar ser falsas, que no es lo mismo. Es una cosa media filosófica. Constancia para observar no es solo mirar, es utilizar todos los sentidos. Sí, bueno, hay propuestas, y de hecho Kant era uno de ellos, que decía eso. No existe la observación pura. Toda observación es interpretada en base a ideas previas. De hecho, a Kant se le considera el padre del constructivismo, le dicen algunos. Esos que dicen que tanto para aprender como para observar o interpretar el mundo, ¿no es cierto? Todo eso está teñido por todo tu acervo previo que tienes acá. ¿Ya? Y hay varios ejercicios psicológicos para eso bien interesantes que los podemos discutir. ¿Ya? Por ejemplo, la razón por la cual yo no veo el color magenta. No está en mi cabeza el color magenta. No está en mi idea previa. Yo no sé qué diablo es el color magenta. Ustedes me lo muestran y quizás yo le voy a decir el rosado. O por qué los aborígenes no ven una escalera frente a ellos. Porque para ellos ni siquiera existe el concepto de escalera en su lenguaje. Bien. Entonces, miren, Aira, ¿se te quedó la mano levantada o tienes otra intervención? Ahí no me perdí. Se me queda. Ya, súper. ¿Alguien más quiere opinar algo más antes de verlo? Miren, una cosa muy importante para este curso, y aquí voy a saltarme algunas días, es que para enfrentar para enfrentar una controversia, entonces lo que vamos a tomar de estas visiones de la ciencia profesional es la importancia de las preguntas. Es decir, no basta solo con decir yo quiero abordar el tema controversial de las vacunas. ¿Okay? Eso es un primer paso. Pero hay que decir, ¿pero qué pregunta quieres abordar? ¿Qué pregunta del tema de las vacunas? Porque el tema de las vacunas hay muchas preguntas asociadas. ¿Cuál es tu pregunta de investigación para adentrarte en esa controversia? Definir la pregunta, ¿ya? Y al respecto les voy a dar algunas sugerencias. Miren, me voy a saltarme esto un poco, después voy a volverme, disculpen un poco. Pero yo les dije que me iba a saltar algunas cosas dependiendo de sus intervenciones. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es que ustedes van a elegir un tema y un problema, el cual semánticamente lo van a expresar como una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, miren, a ver, hagamos un ejercicio bien corto. Escriban ustedes o díganlo verbalmente, ¿no es cierto? ¿Qué temas les interesa y qué preguntas les surgen de esos temas? Hay ciertos requisitos para formular bien un problema, lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Pero por ahora quiero hacer esta relación, tema-problema. Independiente que las preguntas las formulen bien, ¿no es cierto? Semánticamente hablando, eso lo vamos a ir puliendo. ¿Qué temas les interesan a ustedes? ¿Y qué preguntas? Y a Gabriel le interesa el tema de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema o la pregunta que te motiva de la inteligencia artificial? Porque te puede interesar la inteligencia artificial desde varios puntos de vista. ¿Qué otros temas? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ya esa es una pregunta como disciplinar, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? A Nina le interesan las máquinas del tiempo. Por favor, pongan tema y pregunta. La programación, la vida extraterrestre, neurociencia. Ya, esos son los temas. Pongan las preguntas. Ahora porque también no todo tema es controversial, eso es muy importante. ¿Ya? Hay temas que a la luz del conocimiento actual no generan controversia.
¿Ok? Por ejemplo, el tema de, les pongo un caso, el tema de el cigarrillo. Pregunta, ¿qué efectos genera el cigarro en el cuerpo? Esa pregunta tiene respuestas y no hay controversia, porque no hay bandos. ¿Okay? La información está tan acabada, no digo que es perfecta, pero está tan avanzada el conocimiento que tenemos respecto a ese tema, que las opiniones ya casi convergen mayoritariamente que los efectos son dañinos. ¿Ya? Marcelo aquí pone, ¿cómo se originó el lenguaje en la especie humana? Ya, mira. Vamos a tomar el caso que dice Marcelo, ¿no es cierto? Y a Diego también le interesa. ¿Ya? ¿Cómo se originó el lenguaje en la especie humana? Para saber si ese tema es controversial o no, yo no lo sé si es controversial, honestamente no lo sé, ¿ya? Habría que ver qué se sabe de ese tema, más o menos, ¿ya? Porque podrían darse dos circunstancias. Mira, se sabe poco y hay distintos bandos, que por ejemplo hay algunos que dicen que, no sé, pues, el lenguaje de la especie humana viene instaurado como algo así como biológicamente con ciertos códigos genéticos en nuestro ADN. ¿Ya? Hay otros que dicen, mira, no, el lenguaje su origen es una construcción social debido a la pulsión evolutiva de cooperación. No sé, hay varias conjeturas. Y hay 2, 3, 4 bandos, ¿no es cierto?, en donde tienen sus argumentos para decir por qué ellos creen que ese es el origen del lenguaje o así se originó, y otros dicen de otra forma, ¿ya? Pero ¿por qué hay bandos? Porque hay tan poca evidencia o poca información que es imposible concluir definitivamente quién tiene la razón y quién no, porque no la pueden tener todas al mismo tiempo. No sé si me explico. Gabriel dice, ¿cómo ayudar a resolver problemas? ¿Cómo ayudará a resolver problemas de inteligencia artificial a problemas que no puede solucionar el humano? Ya. Y entonces el tema, como ya, entiendo lo que a tu apunta, Gabriel, ¿no es cierto? Que el rol que tiene la inteligencia artificial en resolver problemas, ¿ya? ¿Cómo nos ayudará? Ya, esa es una pregunta. Nuevamente viene el tema. ¿Es controversial eso o no? Insisto, normalmente los temas controversiales son temas complejos con información incompleta. Los temas simples normalmente no son controversiales. Los temas complejos, pero con una información muy acabada de lo que ya, de lo que se sabe respecto al tema, normalmente tampoco generan controversia. Nosotros tenemos que ser hábiles en elegir temas controversiales. Repito, no todo tema es controversial. ¿Ya? El horóscopo no me interesa, pero me pregunto por qué tanta gente cree en el horóscopo. Ya, mismo tema. Pues esa pregunta puede ser controversial o no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recabar información previa de cuáles son las respuestas que andan rondando en la sociedad y ver si es que esas respuestas realmente generan bandos o no. ¿Ya? A lo mejor en la sociedad hay una sola respuesta dando vuelta y listo. No hay controversia. La controversia es un estatus social, ¿ya? Un estatus de controversia. ¿Cómo se origina la vida en la especie humana? Ya, bueno, ahí obviamente que hay controversia porque siempre chocan visiones científicas con visiones religiosas, ¿no es cierto? Algunas religiones, no con todas. ¿Es factible la existencia de vida extraterrestre? Esa pregunta yo sé, me consta que es controversial, incluso entre los científicos, ¿ya? Algunos tienen la idea de que es sumamente improbable la existencia de vida, por lo tanto nosotros somos como una especie de accidente probabilístico, pero que en realidad encontrar vida en otros lados, la probabilidad es muy baja, porque se den todas las condiciones para que espontáneamente, no al azar, porque mucha gente utiliza mal la palabra azar, espontáneamente surja la vida de materia inerte, ¿ya? Espontaneidad no quiere decir azar, muchos lo confunden. Ya tuve una discusión con unos testigos de Jehová al respecto, que ellos tienen la visión de que no puede existir, no puede surgir la vida de la nada azarosamente hablando. Pero la ciencia nunca ha dicho que es azar, es azarosa. Ahí hay una confusión. A mí me interesa cómo se generan paradigmas en la sociedad o doctrinas, aquellas cosas que la gente elegimos creer. Ya, en el fondo, ¿por qué uno cree lo que cree? ¿No es cierto? Interesantes. Y aquí Diego dice, hablando de inteligencia artificial, me gustaría saber cómo será el comportamiento humano al relacionarse con la inteligencia artificial, cuando consigan un cierto nivel de personalidad. Repudiaremos la inteligencia. Bueno, tú tienes la visión de Elon Musk, Diego. Elon Musk dice que la inteligencia artificial es un peligro más grande que las armas nucleares. En parte por eso dice esto. ¿Ya? Él dice que no somos conscientes del grado de complejidad que puede llegar la inteligencia artificial.
y que muchos suponen que toda creación humana de inteligencia artificial necesariamente es inferior en capacidades que la inteligencia humana. Y según Elon Musk dice, ya hay varios casos concretos que la inteligencia artificial ha superado a la inteligencia humana en algunos ámbitos. Por lo tanto, si proyectamos esto en el tiempo, cuando la inteligencia humana nos supere en los ámbitos más importantes para desenvolverse en el mundo, esta cuestión va a ser un peligro, así tipo Terminator, así como la Skynet. Diego, dale. Es que lo puse porque en realidad soy muy fan de Asimov y Asimov siempre plantea esas cosas. ¿Cómo también. interactuaremos con los robots? Po? Sí. ¿Lo odiaremos por ser muy parecido y a la vez no? ¿Lo aceptaremos? ¿Llegaremos a amar un robot así? Entonces es como... Mira, te doy una recomendación. Yo también fui fan de Asimov en mi juventud, dejé de leerlo, que yo no soy muy bueno para leer novelas, pero reconozco que las pocas novelas que he leído en mi vida por gusto, no por obligación, han sido de Asimov. ¿Ya? Y fíjense que el tema de, bueno, Asimov, ustedes saben, los que conocen a Asimov, ¿no es cierto? Asimov se le considera, por mucha gente, el escritor de ciencia ficción más grande de la historia. ¿Ya? Se ganó un premio que es análogo al premio Nobel de literatura, pero para ciencia ficción, que es el premio Nebula, ¿sí? ¿Te dan acuerdo? Ya escribió hartos libros, y Yo Robot, Fundación, que es su máxima obra, que tengo entendido que la están haciendo serie. Sí, le van a hacer serie. ¿Perdón? ¿Quién dijo? Ah, no, yo eso respondí. Sí, van a hacer serie de Fundación. Van a hacer series. Que bueno, me llama la atención que han hecho series de novelas muy importantes, pero desde un punto de vista menos importante que esta. Y qué bueno que la... y claro, pues, es todo un tema, el tema en la tele de la robótica, que en el fondo es cómo hacemos las relaciones de poder con los robots, ¿no es cierto? Pero hay una serie que yo les recomiendo a los que les gusta esto, en realidad no es una serie, es una película de anime, que se llama Ghost in the Shell, ¿ya? Que es cuando un robot empieza a pedir derechos constitucionales y empieza a debatir filosóficamente de por qué un humano tiene derechos constitucionales y él no. Y empieza como a acorralar lógicamente, bueno, con toda una historia bien violenta, ¿no es cierto? Pero empieza a acorralar lógicamente que en el fondo no hay ni un argumento lógico, dada la complejidad del robot que está exigiendo eso, para no darle derechos constitucionales. ¿Ya? Bueno, Ghost in the Shell tiene como 3 partes, pero el número 1 es la mejor, desde mi punto de vista. Está en Netflix. Miren, bueno, aquí hablan de Asimov, investigación en la OMS. Bueno, le llama la atención la del tema de Maturana, ¿no es cierto? Todo proceso racional viene de una emocional, que el origen es emocional. Ya, sí, mira, yo algo he escuchado esta visión de Maturana. Yo les voy a confesar, mi visión filosófica de la ciencia y del mundo en estos ámbitos dista bastante la de Maturana. Ya no, realmente no me gusta la visión de Maturana, honestamente, que todo es emocional. Creo que algunas cosas son emocionales, pero reducir todo a una emoción me parece un biologicismo reduccionista, honestamente. Ya, podemos discutir mucho de eso, pero les doy el disclosure. Ya. Maturana lo admiro, ojalá, nada que decir, un orgullo para la ciencia chilena y la filosofía chilena, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas, honestamente. Autopoiesis y todo lo que quieran. ¿Ya? Su visión de ontología de la ciencia no me gusta, honestamente. A ver, creo que por eso me interesa. Ya, bueno, le interesa porque no lo entienden, excelente. O sea, la idea es que se metan en temas que ojalá entiendan poco. ¿Ya? Así aprenden. Y miren, ¿cuál es el problema que tiene esto? Miren, y aquí viene otro aporte que les quiero hacer. En general en ciencia se utiliza una estrategia para adentrarse en temas complejos que se llama análisis, ¿ya? Que viene de la filosofía analítica, dentro de los que los filósofos analíticos que más han influido a las ciencias naturales y a las ciencias formales, está el gran Bertrand Russell, ¿no es cierto? De hecho, Mario Bunge era admirador de Bertrand Russell, creo que le puso Bertrand a uno de sus hijos incluso. Bueno, la cosa es que, o Russell creo que le puso, tomó como el apellido, no recuerdo muy bien, ¿ya? Bertrand Russell, entre paréntesis, premio Nobel de literatura, fue uno de los pocos filósofos ensayistas premio Nobel, ¿ya? Bueno, una de las cosas que tiene la ciencia es que ante un tema complejo ejecuta un procedimiento que se llama el procedimiento analítico de desagregación de la complejidad. Bueno, que es como redundante lo que acabo de decir, ¿ya? En el fondo, como
como un tema complejo tiene, ustedes lo pueden encerrar en una pregunta general, en realidad esa pregunta general encierra varias subpreguntas que hay que irlas desagregando en unidades para ir adentrándose de a poco en la complejidad. Este procedimiento tiene muchas críticas. Muchos dicen que la ciencia vista de esa forma es reduccionista, o sea, como que tú no puedes entender la complejidad solo como la suma de sus partes. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya, o sea, desagregar un problema en sus unidades es una etapa, no es un fin, ¿ya? Pero normalmente los que bien entienden el análisis lo ven como una etapa previa a la síntesis, es decir, una pregunta compleja para responderla, yo no la puedo responder como un todo, tengo que desagregarla en sus partes, ver la respuesta unitaria, después encontrar las conexiones entre las respuestas y ahí hacerme un panorama de la complejidad. Por ejemplo, miren, les pongo un caso. Ya, aquí les tengo un tema que está bien de moda, ¿ya? ¿Cómo podemos resolver la desigualdad social? ¿Ya? Bueno, la desigualdad es un tema, la desigualdad social es un poquito más acotado, pero sigue siendo un tema suficientemente complejo. Recuerden que la desigualdad no es solamente se da en las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo podemos resolver la desigualdad social? Me refiero a estructuras sociales humanas, ¿ya? Bien concreto. Pero eso de resolver es un concepto súper multidimensional. Porque resolver en qué sentido, o sea, hay varias interpretaciones de lo que ustedes pueden entender por resolver. Por otro lado, la palabra desigualdad social también es multifactorial. Entonces la pregunta, si bien es cierto, se ve corta, en realidad encierra varias subpreguntas. Y aquí yo tengo algunas, no son todas las que se me ocurren. Ocupé una herramienta del PowerPoint que se llama Smart Art, que me da solamente 4 casillitas, ¿no es cierto?, abajo. Yo tenía que haber puesto como 10, no sé. Por ejemplo, antes de yo responder la pregunta, ¿cómo podemos resolver la desigualdad social? Tendría que preguntarme cuál es el origen de la desigualdad social. Es una pregunta más concreta, necesaria, no suficiente para responder la pregunta general, pero sí necesaria. ¿Cómo me voy a responder cómo resolver algo que no sé su causa? Entonces primero tengo que preguntarme cuál es su causa, o cuál es su origen. ¿Ya? La otra pregunta, ¿qué tipos de desigualdades sociales existen? Porque si este término es multifactorial, habría que averiguar qué tipo de desigualdades sociales existen. Se van a encontrar que hay desigualdades de acceso a la educación, desigualdad salarial, desigualdad de patrimonio, desigualdad de alimentación, muchas desigualdades. Desigualdades de oportunidades para encontrar trabajo, A, B, C, D. Entonces, si yo respondo estas 2 grandes preguntas, o sea, si esta pregunta general la desagregué en 2, podríamos agregarla en 3, pero esas 2 preguntas siguen siendo suficientemente complejas, menos complejas que la anterior, pero siguen siendo suficientemente complejas para seguir desagregándolas aún más. Porque si yo digo cuál es el origen de las desigualdades sociales, yo ahí me puedo preguntar cómo evitarlas o cómo minimizarlas. Son 2 preguntas que tienen conexión con el gran problema general, pero no son equivalentes entre ellas. Minimizar algo no es lo mismo que evitarlo. ¿Ok? Minimizar algo quiere decir se va a seguir dando, pero ojalá que se siga dando en menor proporción. Evitarlo quiere decir que yo me voy por otro camino y ese patrón causal se corta. No hay desigualdad. ¿Ya? ¿Qué tipo de desigualdad existen? Yo puedo ir más abajo y decir, ¿y de qué magnitud son? Una vez que identifico cuáles son, ¿de qué magnitud son? Marcelo. Profe, ¿Sí? ahora en ocasiones, bueno, igual es una idea mía, pero en Sí, dale. ocasiones hay preguntas que tienen respuestas más concretas y preguntas que tienen respuestas que son más amplias, como esta de acá. Y aquí quiero llegar con eso. En ocasiones con las preguntas que tienen respuestas más amplias, a veces hay más de una manera de resolver un mismo conflicto. Y por ejemplo, eso también creo que se puede llevar a la ciencia. No es mi área de Exacto. expertise, pero por lo que tengo entendido, en la biología, en ocasiones hay ciertos tipos de proteínas que dependiendo del código genético de la persona, producen efectos similares que cumplen la misma función a pesar de que no sea exactamente el mismo tipo de proteína. Mm. Y en particular en los problemas sociales, me da la impresión de que en ocasiones hay más de una manera de resolver un mismo problema. Pero a lo mejor si yo llevo este concepto a una ciencia más dura, como la matemática o la lógica, a lo mejor ahí sí que me puedo encontrar con preguntas que tengan como una respuesta concreta. Ya mira, tu interpretación que tú das me permite aclarar una cosa, porque creo que me estoy
mal explicando, ¿ya? Cuando yo digo desagregar las preguntas, no estoy diciendo que la pregunta desagregada, por lo tanto, necesariamente tiene una respuesta simple o única, ¿ya? Estoy diciendo que tiene una respuesta un poco más clara, nada más que eso, ¿ya? Ya. Tú puedes ir desagregando, ¿no es cierto? Y tú tocaste un tema que es súper interesante, ¿eh? De que cuando yo voy desagregando las preguntas, ¿no es cierto? Finalmente, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recurrir a dos fuentes para intentar responder las preguntas cuando ya están más claras. Número uno, la teoría, por ejemplo, la teoría de las desigualdades sociales, supongamos. Pero el problema que tienen las teorías es que las teorías normalmente se construyen asumiendo un modelo del mundo, así como que es como la teoría del gas ideal en química, así como que, mira, asumamos que la sociedad es así, como Marx, es una mera relación de poder entre los proletarios y los capitalistas, ¿no es cierto? Entonces, reduce las relaciones humanas solo a eso. No una crítica a Marx, Marx fue un tipo brillante, no tengo nada que decir. Es la limitante humana, o sea, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que asumir un modelo de sociedad para intentar responder cómo sería esta. Por lo tanto, toda respuesta que surge desde una teoría solamente, aborda un par de variables de tu objeto de estudio. ¿Cómo uno subsana esto? Porque desde ese punto de vista, cualquier respuesta a una pregunta que es un modelo de sociedad tiene un problema. Se abstrae de las particularidades de la sociedad a la cual te estás refiriendo. Que un poco que creo que a lo que te referías tú, ¿no es cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que decir además? Mira, y además yo me estoy preguntando de la sociedad chilena y yo necesito datos, no solamente teorías, necesito datos de la sociedad. Sabemos que Chile es A, B, C, son tantos millones de habitantes, tiene una geografía determinada, este es el nivel de estudio. Entonces, ahí yo pondero un poco la teoría que parte de un modelo de sociedad y la pondero un poco con cómo es la sociedad a la cual me estoy refiriendo en la realidad, que no es igual a una sociedad europea ni nórdica. Y ahí armo una respuesta, no digo correcta, digo armo una mejor respuesta, más informada. Nada más que eso. Aira. Claro, era un poco igual relacionado a lo que dijo, porque yo cuando veo esto pienso mucho en qué pasa en el área de temas como los que vemos un poco más social y también en la ciencia, la importancia del debate o la investigación de especificar, como, ¿qué me refiero? Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de desigualdad existe? Podemos situarnos en todos los territorios y hablar de un sinfín de mucho, entonces cuando uno aborda un tema igual es importante acotarlo específico para que tenga una rama concreta, así como... Esa es la gracia de esta herramienta, desagregar las preguntas para ir a acotarlo cada vez más. Y como tú bien dices, ¿qué tipo de desigualdades sociales existen? Y le puedes poner el apellido en Chile, en mi ciudad, en mi barrio. Lo vas acotando cada vez más, dependiendo de qué pregunta quieres responder en la realidad. Mientras tú más acotes las preguntas, son más claras las respuestas, repito, más claras. Uno es más plausible o más probable, perdón, encontrar o construir una respuesta. Que cuando la pregunta es tan general, tan abstracta, ¿no es cierto? Que en, fin, en última instancia es como difícil agarrarla. Así como que es como decir, ¿qué es la vida? O sea, esa pregunta que es cortita de hacer, es tan abstracta, tan general, no se refiere a nada en particular. Entonces, ¿qué respondo? Toda respuesta va a ser pésima. Pésima. ¿Ya? Es como cuando a veces uno le hace la pregunta, ¿quién eres tú? Lo que responda está malo. Es súper general. Te preguntas ¿dónde vivo? ¿Cuál es mi nombre? ¿En qué trabajo? ¿Cuál es la pregunta concreta? Desagreguémosla. Si desagregamos en varias preguntas y las respondemos, todas ellas, bien o mal, pero las intentamos responder, ahí vamos a llegar a una idea de quién eres tú. Porque me imagino yo que lo que define a una persona son varias cosas, no una sola. Si yo digo, ¿quién soy yo? Yo soy un químico. Claro, un psicólogo me va a encontrar problemas psicológicos. ¿Cómo me identifico con mi profesión? ¿Ya? Pero es que en realidad lo que responde está malo. Yo soy un humano. Ah, o sea, te defines solo por tu especie. Lo que responde está mal. ¿Ya? Aquí Camilo dice, pero la matemática y la lógica funcionan bajo un sistema para que tenga ciertos resultados, solamente interaccionan según las características que se le asignan. Sí, claro, la lógica y la matemática funcionan con ciertas reglas, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor la lógica y la matemática pura no se refieren al mundo. Cuando se aplican a la física, por ejemplo, ahí se refieren al mundo y ahí podemos nosotros considerar las particularidades del sistema real. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo en este curso? Les voy a pedir que planteen, fíjense, esto se lo voy a pedir, planteen dos temas con dos problemas, obviamente, y una desagregación de sus preguntas. ¿Ok?
¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque cuando vamos a buscar información de qué es lo que sabemos del tema, en el fondo vamos a ir a buscar información de qué es lo que se sabe de cada una de esas subpreguntas. Vamos a ver en la próxima clase que una buena pregunta tiene al menos dos, bueno, son varios requisitos, pero yo lo voy a centrar en dos. Tiene un sistema de estudio concreto, o sea, yo no me pregunto cómo resolver la desigualdad, me refiero a cómo resolver la desigualdad social y en un país determinado o en un sistema social determinado, ahí lo voy definiendo, ¿no es cierto? Y debe tener variables, o sea, una cosa es un sistema de estudio y otra cosa son las variables del sistema de estudio al cual me estoy refiriendo, porque uno nunca se refiere a todas las variables de un sistema de estudio. Si yo me estoy refiriendo a la sociedad, o sea, a un sistema humano que donde hay relaciones, yo no me voy a referir a todas las variables de un sistema humano, me refiero a algunas. Yo sé que hay una aspiración de tratar de abarcar la complejidad en su totalidad. Todas esas aspiraciones, que filosóficamente hay algunos que la defienden, ¿no es cierto?, nunca han funcionado en la ciencia natural, nunca. Siempre se hace un esquema como intermedio, así como que desagrego la complejidad en sus preguntas, la respondo individualmente, después hago un intento de síntesis para no quedarme en un reduccionismo, ¿no es cierto? Voy tratando de conectar las respuestas para ver si es que empiezo a armar un entramado lógico y a entender en parte la complejidad de mi sistema de estudio. Nunca todo, ¿ya? De hecho, Kant defendía que es imposible conocer la realidad tal cual es en toda su complejidad. Uno siempre aborda una parte de la realidad, ¿ya? Esta tarea se las voy a pedir y la vamos a trabajar. O sea, repito, necesito dos planas, una plana por tema, un tema con preguntas y subpreguntas, ¿ok? Otro tema con preguntas y subpreguntas. Vamos a ir trabajando. Después les voy a pedir un contexto, ¿ya? De dónde surgió ese tema, ¿ok? Pero vayan avanzando. Yo les voy a subir algunos formatos para la próxima sesión y vamos a trabajar todo lo que es base de datos y lo que es argumentación en base a sus temas. De hecho, les anticipo los debates que van a haber en la sesión de Jorge, van a ser eligiendo los temas más votados. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya me pasé. Ok, ya, quedamos hasta acá. Si hay alguien que pasé por alto su comentario, mil disculpas, intenté responderlos todos. Aira, ¿tú levantaste la mano o se te quedó levantar? Se me quedó de nuevo. Ah, ya, no hay problema. Bien, quedamos hasta acá entonces, cuídense de la variable delta y nos vemos el próximo martes. Ojalá ya traigan avanzado algo el tema de los temas y las preguntas, ¿ya? Que estén bien. Nos Chao, vemos, chao. profesor. Chao, profe. Chao. Que la haya bien, profesor. Nos vemos. Claro, profe. Chao, profe.